Ella va a la deriva por la noche. Usa gabardina negra de cinturón, una bufanda de seda y un sombrero de ala. Las luces van marcando sus pasos, llevándola a la oscuridad y sacándola de ella. A lo lejos se escuchan ruidos de animales, como murmullos o silbidos. Ella va avanzando y en la siguiente luz, donde se supone que aparece, ya no está. El ruido de los tacones también deja de sonar. Luego, en la luz donde se supone que ella aparecería, aparece un hombre. Un hombre vestido de abrigo negro, no muy diferente al de ella. Corbata de seda, camisa de cuello blanco y sombrero de ala ancha. Hurga en sus bolsillos, toma una caja de cigarrillos. Ellos toma uno, lo pone en sus labios y lo enciende. La llama ilumina levemente sus facciones finas y crueles. Él voltea hacia donde ella se encuentra y le sigue. En la luz que queda, donde estaba el anterior hombre, aparece un segundo, con cigarrillo en la mano. Acuna sus manos y también lo enciende. Estos dos hombres la observan. Ella camina, deslizándose entre la luz y la oscuridad. Entre la luz y la oscuridad. Luego, en una luz donde se supondría que ella aparecería, aparece un tercer hombre. Cigarrillo en la boca. Estos tres hombres la voltean a mirar y ella los ve. Y ellos la ven. Ellos, cigarrillo en la boca, manos en los bolsillos, donde cruje el sonido frío y gélido de cuchillos y navajas. La siguen a lo largo de las calles. De pronto, todo se oscurece. Se escucha un relámpago a la distancia. Y está esta mujer rodeada de cadáveres, unos con cabeza y otros sin cabeza. Los cadáveres lentamente empiezan a levantarse, mientras ella baja las manos, cubriendo todo de oscuridad. Y luego reina el silencio. Ella entra a un bar, lleno de pisos de mármol, lleno de hombres con cabeza, hombres sin cabeza, hombres de sombrero. El sonido de las pisadas, los tacones, retumban en el lugar. Retumban como cuando nosotros escuchamos a solas los latidos de nuestro corazón. Los hombres voltean a mirarla. Empiezan a levantarse de manera amenazadora e impedirle su paso. Ella va atravesando, ella los ignora. Un hombre se coloca enfrente de ella y ella lo atraviesa como si no existiera. Llega a una puerta tapizada, la abre y entra a una segunda sala. Una sala de pisos y paredes de mármol, más blanca que la primera. Sigue caminando y los hombres amenazadores se empiezan a levantar. Empieza el roce del cuerpo de hombres con hombres, de sillas con sillas, de cuerpos con sillas, de sillas con mesas, de mesas con vasos, de vasos con botellas. Un hombre amenazadoramente se levanta e interrumpe el paso de la mujer. Ella lo sigue ignorando. Los hombres se siguen agolpando, amenazadores. Ella llega a la siguiente puerta, una puerta tapizada de cuero. La abre y sale del bar. Al salir a la calle, ella sale a un callejón. Un callejón de luces tenues. Al lado y lado de la vía hay vehículos.
Ella va caminando, debatiéndose entre la luz y la oscuridad. La luz y la oscuridad. De pronto, en la calle empiezan a asomar hombres sin cabeza, hombres con sombrero. De los vehículos empiezan a salir también hombres. Y empiezan a perseguirla, empiezan a seguirla. Ella sigue andando, andando con una ligereza como si fuera la sombra de una sombra. Estos hombres la persiguen frenéticos, la persiguen deseosos. Ella sigue por ese callejón, el cual se abre a una gran calle, y sin mirarla la cruza. Los hombres se agolpan a través de los callejones y siguen saliendo de los automóviles, salen de los lugares, salen de los bares, salen de las casas. La siguen. Cruza un nuevo callejón donde hay más vehículos y hay más hombres. Ella llega a una iglesia y los hombres la siguen. Los pasos siguen retumbando por todas las calles, haciendo eco en los pisos húmedos, haciendo eco en las paredes. Luego, ella entra a un panteón y los hombres la siguen. Hombre tras hombre van detrás de ella, entrando en el panteón, acomodándose unos sobre otros, ondeándose como si fueran arrullados por un frío viento. En todas ciudades existen hombres, hombres sin cabeza, hombres con sombrero, hombres que están en los bares, hombres que salen de automóviles, hombres que están en las noches oscuras encendiendo cigarrillos, hombres que se escudan debajo de las sombras, hombres que salen a la luz, hombres que están armados, hombres que asesinan a hombres. Y al sonido de los pasos, hombres que se detienen, hombres que abren sus oídos, hombres que voltean a mirar, hombres que alzan las cejas, hombres que observan el paso de ellas. Todos los hombres están armados, todos los hombres tienen armas, todos los hombres disparan. A lo lejos se escuchan disparos, se escucha el silbido de las balas cruzar por las calles, por estas calles de esta fría y oscura Bogotá. También podemos escuchar el ruido del crujir de los huesos de los hombres cuando sus balas los atraviesan. Hombres que caen al suelo, hombres que caen sin vida. Y al sonido de unos tacones en la lejanía vuelven a levantarse, a empuñar sus armas y a seguir disparando. Atraídos por esas pisadas palpitantes, los hombres convergen en un pequeño terreno baldío, donde llegan todos los caminos de la ciudad, buscando a la mujer, escuchando sus pasos, tratando de identificarla. Ella aparece en una, en dos, en tres partes, y los hombres con las armas disparan. Disparan con tal furia, disparan con tal enojo que entre ellos mismos caen. La ven en una esquina, disparan. La ven al frente, disparan. La ven en dos calles, disparan. Las balas atraviesan el aire con tal violencia que acaban con todo rastro de vida existente. Los hombres caen, uno detrás de otro, hasta cuando cae el último. Luego, no sabemos por qué, ellos vuelven a levantarse. Hombres sin cabeza, hombres con cabeza, hombres de sombrero. Todos se levantarán de nuevo. Y de nuevo se oirán los tacones.
Viví en una casa antigua en el suroccidente de la ciudad. Actualmente el barrio está lleno de construcciones y comercios, sin embargo sus orígenes estaban en el límite de la ruralidad. Antes se podían apreciar grandes espacios verdes, árboles frondosos, una que otra casita y no había nada de contaminación. Sin embargo, con el tiempo, esto se fue ampliando poco a poco y se fue integrando a lo que hoy es la ciudad de Bogotá. La casa fue construida a mediados del siglo XX y la primera familia que habitó en ella fue un matrimonio con una niña de aproximadamente 8 años. Cuando mi familia compró la casa, encontró las fotografías intactas de la época, en donde se aprecia a la mujer utilizando un vestido largo, una manta y un sombrero campesino. El hombre también se observa con un sombrero campesino, una manta de rayas y un pantalón negro. En la última fotografía se aprecia a la niña utilizando un vestido blanco y con el cabello suelto. Las personas decían que en la casa había sucedido un hecho trágico. Se comentaba que toda la familia había sido asesinada y que el cuerpo de la niña había sido enterrado en el patio trasero de la casa, pero que el cuerpo de los padres no se sabía. Y así, innumerables historias se tejían en torno de la casa, en torno de la familia, historias positivas y también historias paranormales, especialmente del tiempo en el que la casa estuvo deshabitada, hasta que nuestra mudanza fue posible y el miedo y la sugestión pudieron conmigo. Mi mamá me dijo que cuidara a mis hermanos una tarde después del almuerzo para que ella hiciera una diligencia. En esos años mis hermanos tenían aproximadamente 7 y 2 años. Yo tenía unos 12 o 13 años de edad. Cuando eran las 5 de la tarde decidí que era hora de que ellos tomaran una siesta. Entonces fui y los recosté en las habitaciones interiores. Yo también quise hacer lo mismo, pero en mi caso lo hice en el sofá en la sala de estar, justo mirando al pasillo que conducía a la salida. Sentía como mis párpados se iban apagando y como la luz de la tarde poco a poco se iba opacando, cuando de repente vi la vaga figura de una mujer entrando por mi casa, vestida de luto. Tenía una túnica negra, una falda de cáñamo y el cabello suelto. Se estaba dirigiendo hacia las habitaciones interiores. En ese momento pensé que era una vecina que estaba entrando para saber si estábamos bien. Pero después reflexioné cómo es posible que una mujer vestida así entre a nuestra casa. Y lo más importante, ¿por qué mi mamá jamás me dijo que le había dado las llaves a una señora que yo ni siquiera conocía? Luego vi que la mujer se estaba devolviendo hacia donde yo estaba. Vi que la mujer estaba caminando por la sala y se estaba dirigiendo al patio trasero, como si estuviese buscando a alguien. Y de repente la mujer se devolvió y se paró ahí. Pude observarla. Tenía el color amarillento de su piel, tenía el rostro hinchado y su mirada profunda le daban un aspecto terrible. Y yo me estaba muriendo de miedo. Así que fingí estar dormida y me recosté. Entonces la mujer se acercó y poco a poco se fue levantando la falda, hasta que de repente, y de un momento a otro, saltó encima mío y cayó encima de mí. Pesaba como 3000 libras. Yo intenté conservar la calma. Lo primero que hice fue mover mi mano, pero la sentía encadenada. Luego intenté mover un pie y no podía. Llena de terror, intenté gritar, pero sentía que ya no era dueña de mi voz. Y entonces vi cómo ella empezó a oler mi frente, mis cejas, y cada exhalación suya era un aire helado que me llenaba hasta los huesos. Sentía como si ella estuviese reconociendo a alguien en mí. Pero pensé que si se acercaba más, podría morderla. Y
efectivamente eso hizo. La mujer se acercó cada vez más y fue ahí cuando la mordí. Y con toda la fuerza que pude, sentía como mis dientes penetraban en su carne. Y la mujer se empezó a debatir de dolor, gritaba y pataleaba. Pero yo con más fuerza mordí y sentí como el agua, su sangre, caía en mi cojín, en mis mejillas y llenaban todo. Hasta que escuché el sonido de la puerta y la voz de mi mamá diciendo: «Hija, ya llegué». En ese momento tuve el valor para gritar: «¡Un fantasma!». Pero cuando grité, la mujer se había desaparecido como un suspiro y mi mamá salió corriendo y no vi a nadie. Lo primero que dijo mi mamá después de tranquilizarme es que lo que yo había visto había sido producto de una pesadilla, pero realmente no fue así. Yo estoy segura que ella había llegado a esta casa y que había pasado todo esto, pero mi mamá no me creyó. En ese momento tuve una idea: la sangre, claro. Pero cuando observé, parecía una mancha de agua, quizás producto de alguna fisura en el techo. En ese momento me acerqué e inhalé. Pero sentí el olor a cementerio, a flores podridas, a carne muerta. Y me sentí presa de un violento acceso de vómitos. Y durante días tuve la sensación nauseabunda del espectro. Pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí, que solo yo me pienso, y que si ahora muriera nadie, ni yo me pensaría. Y ahí empieza el abismo, como cuando me duermo. Soy mi propio sostén y me lo quito. Contribuyo a tapizar de ausencia todo. Tal vez sea por eso que pensar en un hombre se parece a salvarlo. Yo estudié literatura porque a mí me gusta escribir poemas. Y yo vivo en ese constante ejercicio de escribir. No es que yo escriba los super poemas, ni que haya publicado en un sitio importante, ni en otro, pero tampoco siento que escriba cosas tan malas. Como todo, uno está ahí mejorando de vez en cuando. Y hay algo que me une, yo creo, al sentir de todos los artistas, y son los bloqueos creativos. Yo a veces paso por bloqueos creativos que me dan fuerte porque yo me tiendo a desesperar muy fácil, quienes me conocen lo saben, y es horroroso cuando yo anoto en papeles, en libretas, en un lado, en el otro, busco un poeta, leo una cosa, busco recomendaciones y no me sale absolutamente nada. Hace un año más o menos, yo estaba pasando por uno de los bloqueos creativos más fuertes que he tenido en mis últimos años. Realmente estaba ya desesperado, llevaba más o menos un mes sin sacar una línea que yo considerara rescatable, y fue en esas circunstancias cuando vine a encontrarme aquí en Bogotá con Jason. Jason era un viejo amigo que yo no veía desde que estaba en quinto de primaria. La última vez que lo había visto, en realidad lo recordaba con su cabello bien bajito, como peluqueado con la 1, con esa sonrisa que mostraba unos dientes al frente largos, como con un cierto aire de conejo, y siempre muy desaliñado. El buzo por fuera del pantalón, siempre medio sucio, los zapatos sin lustrar y siempre oliendo como un aroma de ropa que no se había lavado en varios días.
Cuando yo lo vi, supe inmediatamente que sería mi mejor amigo. Resulta que yo siempre he sido el flojo de todo sitio a donde voy, y en ese tiempo no era la excepción. Mis compañeros a la hora del descanso salían a jugar fútbol, a la lleva, a correr por aquí, por allá, por un lado, por el otro, y yo me quedaba en la puerta del salón sentado observándolos, simplemente, detallando. Entonces cuando yo vi a este niño nuevo irse hacia los árboles que estaban al otro lado de la cancha, tomar una hoja, levantar un bicho, quedarse mirándolo, yo supe que ese sujeto era de los míos. Entonces me fui, le puse conversa y poco a poco me fui convirtiendo no solo en el mejor, sino en el único amigo que tenía él. Nosotros teníamos una colección de hojas. Las clasificábamos por formas, por tamaños, por colores, por texturas. A veces las tenía él en su casa, a veces yo en la mía. Era muy interesante las dinámicas que se daban alrededor de esa colección de hojas. Y hasta ahí todo muy bonito, una relación muy curiosa. Pero había algo que yo no me explicaba, y es que Jason era la persona más salada, con la peor suerte que yo conocía. Era como si una aura oscura, como si una burbuja gris lo estuviera envolviendo constantemente, porque uno sentía un aire frío, una presión cuando se acercaba a él. Y si empezamos a mirar desde las cosas sencillas, vamos a darnos cuenta de que en efecto su suerte no era muy buena. Por ejemplo, yo nunca lo vi ganarse absolutamente nada en la escuela. Los profesores a veces organizaban rifas, concursos, juegos de una cosa, de la otra, y yo nunca vi a Jason ganarse ni siquiera un dulce. Era pésimo estudiante, y como yo era el nerd del salón, entonces a veces intentaba darle la copia, pero el profesor siempre lo pillaba solo a él. Así de mal le iba. Pero uno dice, bueno, hasta ahí nada tan extraño. Si miramos otras circunstancias, nos vamos a dar cuenta de que su familia había llegado al pueblo donde estábamos, precisamente desplazados por la violencia. Una situación desafortunada, pero también muy común en nuestro país. Pero había algo más, un ingrediente más, que hacía sentir todavía más pesado el aire alrededor de él. Y era que, por ejemplo, cuando él iba a la escuela, cuando él salía al parque, cuando él iba a cualquier lugar, era capaz de llamar tormentas. Y las llamaba tormentas tan fuertes que muchas veces estar en clase era horrible, porque esa escuela viejísima como de 40 años comenzaba a moverse de un lado para otro mientras caían rayos y a veces hasta caía granizo. Era una cosa desesperante. Además, cuando él tenía la iniciativa de salir a hacer algo, nunca salía absolutamente nada. A veces él quería que fuéramos a recoger hojas, pero entonces su mamá lo regañaba, lo castigaba, él estaba enfermo, algo pasaba, pero no se daban esos planes. Era curioso, pero todo fue peor cuando por esa mala suerte terminó yéndose de mi vida. A final de año, en quinto, él llegó a mi casa muy callado. Me dijo que le habían diagnosticado una enfermedad muy grave, que tenía que irse a otro pueblo, o mejor dicho, a una ciudad grande a que lo trataran, y que él iba a despedirse. Yo lo vi tan apesadumbrado que no quise preguntarle nada. Entonces no me dijo ni para dónde se iba, ni qué tenía, ni siquiera me dio un número de contacto, y desde ese momento yo asumí que a Jason jamás lo volvería a encontrar en mi vida, hasta que casualmente me lo topé aquí en Bogotá. Y cuando lo vi yo no lo podía creer. Yo lo veía y le preguntaba, hermano, ¿usted es Jason? Y le preguntaba una y otra vez, y él apenas se reía mostrando esos dientes como de conejo y me decía que sí, porque qué más. Y yo le preguntaba y lo invité a una cafetería y nos sentamos a conversar un rato. Había cambiado, no mucho, pero había cambiado. Por ejemplo, ya no tenía el cabello corto como lo tenía antes, sino que ahorita tenía el cabello como hasta los hombros. Tenía una barba desaliñada que le llegaba como hasta el pecho. Tenía un aspecto ligero como de habitante de la calle, olía un poco mal, pero igual se sentía esa aura oscura alrededor de él. Él me dijo que había llegado a Bogotá por cosas del destino, que había sido algo tan desafortunado que había tenido que ponerse a robar, y había sido tan salado que la policía lo había agarrado al primer intento de atraco, y a él sí casualmente lo habían judicializado y lo habían metido a la cárcel. Ahorita hacía por lo menos un mes que había salido y estaba buscando otra forma honesta de ganarse la vida. A mí me pareció razonable, no lo juzgué, ni le pregunté nada más porque no lo vi con ganas de decirme qué había pasado con su enfermedad. No me quiso decir nada más. Bueno, es que yo tampoco lo encontré en circunstancias muy normales
aquí en Bogotá. Resulta que cuando yo estaba en esta crisis, en este bloqueo creativo, empecé a buscar 1000 formas para sacar buenos textos. Entonces me recomendaban un autor, me recomendaban a otro, yo buscaba en internet, trataba de forzarme a escribir por temas. Incluso había una actividad que me gustaba mucho, y es ir al Parque Nacional. Yo siento que los parques son propicios para la actividad creativa porque uno tiene varios ambientes. Si uno mira, por ejemplo, más allá de los árboles, se va a encontrar con edificios, el ambiente urbano. Pero ahí mismo tiene la circunstancia de la naturaleza, los pájaros, las plantas, y también puede ver varias fases de las relaciones humanas. Uno puede ver desde el grupito de amigos, compañeros de trabajo que han ido a almorzar, hasta la pareja de novios que está ya caramelada comiéndose un helado, e incluso la pareja de novios que va al parque a terminar en una banca. Es un ambiente muy interesante, y yo llevaba una libreta y anotaba cosas y cosas y cosas y cosas, y nada me salía, y el tiempo estaba pasando y yo cada vez me estaba desesperando más. Entonces yo le pregunté a un compañero de mi carrera qué hacía él cuando le pasaba eso y qué me recomendaba, y él me dijo que él conocía un tipo por ahí que podría mostrarme otra cara de Bogotá, una cara oculta, y entonces ahí sí o sí me iba a salir un buen poema. A mí me pareció curioso, ¿no? ¿Desde cuándo a uno le recomiendan a otra persona para que le ayude a uno a buscar ideas para escribir? Pero pues no tenía nada que perder, así que le dije que de una. Entonces programamos una cita y nos vimos un viernes en la plazoleta de la Estrella, la que queda ahí al frente de la estación del Museo del Oro, ahí al frente de la Universidad del Rosario, con este muchacho. Estábamos los tres, con mi amigo el de la carrera y él, y no les voy a decir ni cómo se llamaba ni cómo era, porque la verdad no quiero comprometer la seguridad de ustedes ni la mía. Solo diré que el tipo me cayó bien. Nos fuimos por ahí a tomar algo, hablamos un rato. Me dijo que me iba a incluir en algunos de sus planes y ya quedamos en contacto. Yo me fui y entonces a la semana él comenzó a llamarme, que para ir a un sitio, que para ir a otro, pero me invitaba a planes muy normales. Me invitaba al Parque El Virrey, me invitaba a visitar los museos del Banco de la República, y después de unas 2 semanas yo dije, pues esto está como raro. ¿Cuál es la cara oculta de Bogotá? Si es por ir al Banco de la República, si es por ir a cualquier parque, pues yo puedo ir solo. Ya estaba por decirle que dejáramos ahí, que todo bien, cuando un sábado a las 6 de la tarde, saliendo del Parque Simón Bolívar, este hombre se puso un poco extraño. Oiga, ¿usted le ha dicho a alguien que usted se está viendo conmigo? No. Vea, yo lo he estado a usted examinando estos días y me he dado cuenta de que es confiable. Su amigo me dijo que usted quería conocer otra cara de Bogotá, ¿sí o qué? ¿Usted conoce la ruleta? Yo había escuchado hablar de la ruleta, pero no sabía a ciencia cierta qué era eso. Había leído por ahí titulares en las redes sociales que decían que la policía estaba haciendo redadas en sitios muy clandestinos del centro y del occidente de Bogotá, a eso de las 3 o 4 de la mañana, que capturaban mucha gente. No sabía más, pero me pareció curioso. Pensé yo, ¿qué sería la ruleta? Un círculo de apuestas clandestino. De una, yo le dije que contara conmigo. Entonces me dio una serie de recomendaciones y me puso una cita para el día siguiente, domingo a las 10 de la noche. Ese día yo me alisté, me puse un smoking, me afeité, me eché hasta loción, porque una de las normas de seguridad que me había dado era ir como para cóctel. Yo lo esperé y a las 10 en punto se parqueó un Renault 4 al frente de mi puerta. Él se bajó también muy bien vestido, me saludó muy formal, me llevó hasta el carro, me abrió la puerta y justo antes de arrancar sacó una venda y me la puso en los ojos. Entonces arrancó. Inicialmente yo solo percibía un carnaval de luces que se movían para un lado y para el otro y empecé a sentir una inquietud porque yo dije, ¿en qué me estoy metiendo? Entonces empecé a tratar de trazarme una ruta mental para ver por dónde estaba volteando y al par de cuadras me desorienté totalmente, así que decidí dejar que siguieran las cosas. Ya me había metido en eso, ya que
Fue un viaje larguísimo, o así se me hizo a mí, porque además de que no veía nada y solo percibía esas sombras y luces por todas partes, nadie decía absolutamente nada. Yo estaba calladito y él también. No había prendido la radio, solo se escuchaba uno que otro ruido que venía de afuera, aunque no entraba mucho porque las ventanas del carro estaban muy bien cerradas. De repente, el carro se detuvo. Él me ayudó a bajar sin quitarme la venda y me condujo. Y entonces atravesamos una puerta. Luego comenzamos a bajar unas escaleras por un callejón estrecho. Lo supe porque incluso yo toqué las paredes y las podía tocar con ambas manos sin estirarme mucho. Las sentí heladas, como esas paredes repletas de humedad llenas de musgo que uno siente frías. Al fondo yo alcanzaba a percibir solo una luz amarilla que titilaba y titilaba. Y escuchaba ruidos de personas conversando por un lado y por el otro que se iba haciendo cada vez más fuerte a medida que bajábamos más escalones. Había una mezcla de olores como entre una orina y olor a cigarrillo. Y entonces cuando llegamos a la parte de abajo, me quitó la venda y pude ver todo lo que había a mi alrededor. En efecto, en todo el centro del salón había un bombillo amarillo colgando, de esos viejísimos titilando. Yo alcancé a notar los bichos que zumbaban alrededor de él y entonces bajé mi cabeza y la primera impresión que tengo es haber visto, en efecto, un zapato de charol muy brillante mientras aplastaba una cucaracha que movía sus antenas y sus patas. Yo quité mi cara e inmediatamente moví mis ojos y entonces alcancé a percibir otras cosas. Escuchaba voces que hablaban de sumas de dinero, notaba pequeños brillos de luz como de gafas de sol, como de gente que tenía un ligero aire a escolta. Como nadie percibía mi estancia ahí y mi amigo se había ido, tuve que buscar un asiento y me ubiqué. Noté que al fondo había un tablero. La gente se paraba y en ese tablero comenzaban a escribir números muy grandes. 5.000 millones, 3.000 millones, 800 millones. Después de escuchar un rato pude percibir que en efecto estaban hablando de grandes sumas de dinero. Y me sorprendió un montón. Pero había un aire de expectación grandísimo que se cortó inmediatamente cuando por esa misma puerta por la que yo entré aparecieron dos tipos. Uno, muy bien vestido, con un smoking como todos los demás, llevando de brazo a otro que parecía desorientado, con una mirada como si el diablo mismo estuviera a punto de llevarse su alma. Parecía un habitante de la calle. El hombre del smoking llevó al otro hasta el fondo, hasta donde estaba el tablero y lo dejó allí. Luego trajo una caja y la abrió y fue sacando poco a poco un objeto metálico, brillante, un revólver. Entonces lo pasó a los que estaban al frente y comenzaron a revisarlo, a pasarlo de mano en mano. Cuando me lo pasaron a mí, pues yo no sabía cuál era el objeto de aquel ritual, solo lo toqué y me pareció curioso, un revólver, nunca había tocado uno, lo pasé. Y así sucesivamente. El ritual duró más o menos media hora hasta que este mismo hombre volvió a tener el arma en sus manos. Entonces la puso en la caja y de ahí mismo sacó una bala. La pasó a los que estaban al frente y de la misma forma como habían hecho con el arma comenzaron a examinarla. Cuando me la pasaron yo la sentí incluso caliente de todo lo que la habían manipulado y la verdad me dio impresión. Entonces la pasé. El ritual de la bala se demoró un poquito menos, por ahí unos 25 minutos. Y luego, cuando la bala también estuvo en poder del hombre, procedió a cargar el revólver. Y entonces trajo al hombre desorientado que había dejado atrás y le entregó el arma. Cuando yo vi eso, entré en pánico. Yo dije, este tipo se va a meter un tiro, hay que llamar a la policía. Pero no podía llamar a la policía. Yo estaba ahí tapándome los ojos, no quería ver que ese tipo iba a meterse un tiro en la cabeza. Se veía blanco, se veía realmente angustiado, y después de varios segundos que me parecieron interminables, solo escuché un clic. Yo
Quité las manos de mi cara y entonces lo pude ver blanco, sin haberse dado ningún balazo. Afortunadamente no tuve que encontrar nada desagradable la primera vez que fui a la ruleta, pero entonces seguí yendo. No porque tuviera dinero para apostar, porque pues no tenía plata, pero creo que era por esa adrenalina, por ese morbo de saber qué iba a suceder, de si la persona se iba a pegar o no el tiro. Y varias veces tuve que encontrarme con sesos desparramados en los zapatos de quienes estaban sentados al frente. Era una cosa muchas veces dantesca. No sé por qué seguí yendo, pero me fui metiendo poco a poco en ese círculo de apuestas muy curioso. La verdad, la ruleta funcionaba de una forma interesante. Había un tipo a quien llamaban patrón. El patrón se encargaba de conseguir el sitio donde iba a ser, generalmente bares de dudosa procedencia, sótanos en el centro de Bogotá, bodegas vacías hacia los lados del aeropuerto. Y luego conseguía el revólver. No importaba cómo ni de dónde lo sacara. Luego, después de pasar por esas etapas, se iba por lugares marginales de la ciudad buscando gente que no tuviera nada que perder. Habitantes de la calle, enfermos terminales, gente que estuviera endeudadísima con el banco, y les proponía entonces que si ellos iban, se apuntaban en la cabeza con una bala dentro del tambor del revólver y salían vivos, se ganaban el 10% de las apuestas que se hicieran esa noche. Era un negocio muy redondo. Muchas personas, a quienes llamaban los ruletistas, que eran quienes apuntaban en su cabeza, sobrevivían una vez y se iban a darse la buena vida. Otros iban, sobrevivían y volvían con ganas de más. El problema era que nadie tenía fama de haber sobrevivido más de 2 ocasiones. Ya a la tercera era de ley que terminaban metiéndose el tiro en la cabeza. Yo simplemente seguía asistiendo, seguía encontrándome distintas cosas, y una noche, estando en un sitio exactamente igual al primero, vi algo muy peculiar. Por la puerta donde yo había entrado, apareció el patrón, y luego, cuando vi al sujeto desorientado que llevaba, noté a la luz del único bombillo que había su sonrisa, y se notaban esos 2 dientes como de conejo, largos. Yo inmediatamente pensé, este tipo no puede ser Jason. Yo me asusté, yo dije, ahora con lo salado que es, este man se mete un tiro en la cabeza, yo no quiero ver eso. Y yo estuve en tensión durante todo ese rato, todo el tiempo que duró el ritual, mientras pasaban el revólver, la bala, y yo estaba ahí tapándome los ojos, ni siquiera recibí las cosas, sudaba mucho. Después de varios segundos interminables, escuché otra vez un clic y fue para mí un alivio. Noté que este hombre, que parecía ser Jason, en efecto no se había metido ningún tiro en la cabeza, y respiré. Luego fui hasta donde estaba él y ahí pasó toda la escena que ya les conté. Yo le dije, hermano, usted es Jason, y le preguntaba y realmente no lo podía creer. Ahí lo invité a una cafetería y bueno, ya les había contado todo esto. Lamentablemente esa sería la última vez que me encontraría con Jason y podría hablar con él así de tú a tú, porque estaba a punto de convertirse en una leyenda. Así como cuando uno conoce una persona que se vuelve famosa o que tiene logros importantes, que uno tiene que acostumbrarse a seguirla allá, de lejos. Así tocarían las cosas con Jason de ahí en adelante. Lo que pasa es que Jason fue a la ruleta una vez y sobrevivió. Fue a la ruleta 2 veces y sobrevivió. Pero cuando sobrevivió por tercera vez, todo el mundo comenzó a hablar de él. En todos los bares feos del centro de Bogotá se hablaba de Jason refiriéndose a el ruletista. Casi que en mayúscula. Yo creo que si uno lo escribiera lo pondría en mayúscula. Así hablaban de él. Se estaba convirtiendo en una leyenda urbana de los suburbios de Bogotá, del underground bogotano. Y yo, por supuesto, lo seguí. Iba a los sitios donde él practicaba la ruleta e hizo el truco varias veces y luego anunció que lo haría con 2 balas dentro del tambor. Yo averigué el sitio, fui, un bar igual a estos de las otras veces,
Él era el patrón. Esta vez había llegado bien vestido, se había conseguido un arma nueva, la pasó de mano en mano, hizo el ritual muy tranquilamente y entonces levantó el arma. Y no se dio ningún tiro. El truco con las 2 balas lo hizo por ahí unas 5 o 6 veces, y cuando la gente ya se estaba acostumbrando a él, hizo correr el rumor de que lo haría con 3 balas. Yo fui, por supuesto, y lo vi también sin meterse ninguna bala en la cabeza. Había mucha euforia, pero entonces, cuando anunció que lo haría con 4 balas dentro del tambor, dejó de organizar apuestas para comenzar a vender entradas. La plata que ganaba le daba para alquilar clubes nocturnos grandísimos al norte de Bogotá. Y en estos clubes, él contrataba una orquesta para que le amenizara la noche, y a las 2 en punto aparecía él muy bien vestido, bien peluqueado, bien arreglado, con un arma nueva, la pasaba de mesa en mesa, todo el mundo lo revisaba como un ritual muy formal, como de una fiesta de 15 años, y al final la tomaba, se paraba en un escenario con 1.000.000 de luces, y no se metía ningún tiro en la cabeza. Fue curioso, lo hizo con 5 balas también, y un día todos nos sorprendimos un montón cuando hizo correr el rumor de que no daría un solo espacio para vivir. Metería las 6 balas dentro del tambor. Para esa ocasión decidió alquilar un bar chiquitico, como los de la era clandestina. Es que es lógico, él no podía encartar a ningún club nocturno de estos del norte con un cuerpo. Quién sabe si saldría vivo de ahí. Y solo un grupo muy selecto de personas supimos dónde iba a ser el evento. Como me había metido tanto en este mundo, ya no necesitaba al chico que me había llevado la primera vez. Ahora podía averiguarme yo mismo los sitios donde se iban a dar estas apuestas. Y entonces pedí un taxi para ubicar según las instrucciones que nos habían dado, y terminé en una bodega de estas que quedan cerca del aeropuerto. Entré al sitio y en efecto percibí otra vez este ambiente curioso, con un solo bombillo en el centro. Habían otras personas muy, pero muy nerviosas. Mucha gente había querido ir, pero no lo había logrado. Lo que pasa es que habían rumores de que Jason era el diablo, y todo el mundo por morbo quería ir a ver cómo el diablo se metía un tiro en la cabeza. Así que había una expectación muy fuerte. Había tanto, pero tanto silencio, que se podían escuchar todos los bichos que zumbaban alrededor del bombillo, y también se podían escuchar cómo palpitaban los corazones de fuerte. Pasaban los minutos y Jason no llegaba, y entonces como a las 11 de la noche lo vimos cruzar la puerta, y esta vez tenía su cabello como si recién se lo hubiera bañado. Se había vestido todo blanco, ya no con smoking, y a la luz de ese único bombillo parecía una aparición, parecía un fantasma. Se paró en el centro sin decir nada, se veía asustadísimo, así quisiera fingir que no lo estaba. Sacó el arma y comenzó el ritual. Pasó cada una de las 6 balas de mano en mano, y mientras se hacía todo esto, nos dieron como las 3 de la mañana. Y entonces había llegado el momento. Todos nos pusimos de pie. Yo no sabía si taparme los ojos o mirar. Sentía que el pecho se me iba a estallar, y ahí estaba él, como si una mano invisible, como si un calambre le retuviera el dedo antes de alar el gatillo. Pasaron unos 5 minutos mientras él tenía el arma puesta en su sien, pero no era capaz de apretar el gatillo. Y después de sacar un aliento como de donde no tenía, como del último que le quedaba, lo apretó. Y cuando escuchamos el ¡pa!, todo comenzó a temblar. Y como temblaba todo tan fuerte, pues todos salimos corriendo porque dijimos: el diablo se metió un tiro en la cabeza, aquí va a pasar algo. Entonces, claro, salimos huyendo. Y cuando salí, me di cuenta de que había habido un temblor que se había sentido en toda Bogotá. Y yo dije: ok, ¿será que Jason estará agonizando? ¿Estará bien? ¿Necesitará ir a un hospital?
Yo volví a entrar al sitio y me lo encontré ahí tirado en el centro, con la pistola todavía caliente a un lado, pero ninguna bala dentro de su cuerpo. Esa noche murió la ruleta tal como la conocíamos. Nadie volvió a hablar de ella y de repente se esfumó y se convirtió en un rumor como esas leyendas urbanas de las que hablan los chicos de los colegios cuando quieren hablar cosas de miedo en sus pijamadas. Parecía que hubiera sido apenas una invención, apenas un mal cuento, y por consiguiente ya nadie se acordaba de Jason. Me pareció muy curioso, al cabo de 3 meses, después de tanto que hablaron, nadie se acordaba del tal ruletista. Y dejé que la vida siguiera su curso. Yo volví a escribir poemas, encontré cosas interesantes, y fue al cabo de ese tiempo cuando supe qué había pasado con la vida de Jason. Un día estaba yo mirando las redes sociales y me encontré con un titular que decía: conferencista de autosuperación muere en un intento de atraco. Vi la foto de Jason y me pareció curioso. Yo dije, ¿cómo así? Conferencista de autosuperación. Abrí y entonces me enteré de que Jason, después de esta experiencia cercana a la muerte, le había tomado mucho amor a la vida. Tanto amor que había comenzado a dar conferencias por un lado, por el otro, a escribir de estos libros de actitud positiva, incluso ya empezaba a tener su espacio en un canal regional. Pero una noche, después de salir de una charla de estas, con su maleta iba caminando por el centro de Bogotá a la altura de la avenida Caracas con calle 19. Y entonces, un muchacho, probablemente ladrón inexperto, menor de edad, le sacó un arma, le apuntó a la cabeza y le dijo que le pasara todo lo que tenía. Jason, cuando vio ese revólver apuntando contra él, se asustó y sintió como algo en su pecho se ensanchó y lo tiró al suelo. El muchacho, cuando vio a Jason ahí tirado, inconsciente, se asustó, tiró el arma y salió corriendo. Al día siguiente la policía lo encontraría ahí, con el arma vacía, al parecer solo lo querían asustar, y sin ninguna bala en su cuerpo. Las ironías, ¿no? Jason vendría a morir por un revólver, pero no por una bala. Y ahora yo me pongo a pensar, ¿por qué Jason, siendo el tipo más salado que yo conocía, de repente aparece con una suerte tan sobrenatural? Yo creo que hay una sola posibilidad, y es que mientras todos los demás en estos eventos de ruleta apostaban por su futuro, Jason apostaba siempre contra sí mismo. Quizá lo único que esperaba era meterse una bala en la cabeza de una vez por todas, y precisamente por eso nunca lo logró. Hace un rato compartía un poema de Roberto Juarros que termina diciendo: pensar en un hombre se parece a salvarse. Y no es que me parezca que yo salvo a Jason hablando de él, no es que yo me crea el salvador de las personas que han pasado por mi vida, pero me parece importante hablar del tipo que me devolvió la poesía en un momento en donde estaba completamente bloqueado. Además, me parecía curioso que yo incluso le preguntara a mi mamá si ella se acordaba de este niño de las hojas con el que yo jugaba en quinto, que iba a mi casa, y ella tampoco lo recordara, como si Jason jamás hubiera existido, como si nunca hubiera pisado la tierra. Y es que cuando hablo de él, no solamente hago que los que lo conocieron lo recuerden, sino que lo traigo a ustedes, tal como yo alguna vez lo conocí.